Es un día emocionante, así que seguro en algún momento lloraré. Lo siento, ya nos conocéis a la familia, pero bueno. Vamos a hablar de instrucciones que Jesús dio a sus discípulos para llevar a cabo la misión. Y creo que estas instrucciones, aunque eran para los discípulos en ese momento, también pueden ser para todos nosotros hoy en día. Hay varias de estas instrucciones que también nosotros como grupo de Batec hemos ido aprendiendo durante estos años de formación antes de ya poder empezar nuestra iglesia ahí en Sant Cugat. Y bueno, espero que sea de utilidad para todos. Cuando hable de nosotros, estoy hablando de todos, ¿vale? No es unas instrucciones para alguien que va a hacer una iglesia nueva o para pastores o para gente que se va a una misión lejos, sino que es algo que cada uno podemos hacer en nuestro entorno, en nuestro ambiente, con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, nos estaremos basando casi todo el rato en el capítulo 10 de Mateo. Y allí, si vemos en el versículo 5 de este capítulo 10, ya empieza diciendo: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Y en el 11.1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, o sea que vemos claramente que Jesús les estaba dando instrucciones, desde el 10.5 hasta el final del capítulo, ¿vale? En ese momento Jesús, aunque iba ya empezando a reclutar discípulos, ¿no? Todavía no era como los 12 que le seguían, y Jesús iba predicando y sanando, y hubo un momento que tuvo compasión de la multitud. Si queréis leemos en el capítulo 9, un poquito antes de llegar al 10, los últimos versículos del 9, del 35 al 38, que dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Rogad, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús veía a toda esa gente con necesidad, que necesitaban ser cuidados, dice como ovejas sin pastor, ¿no? Totalmente perdidos. Y en ese contexto, los primeros 4 versículos del capítulo 10 es cuando ya Jesús instaura quién son sus 12 discípulos, y a partir de aquí empieza la misión ya con ellos. No porque Jesús no lo pudiera haber hecho solo, evidentemente él podría haber hecho toda la misión que hizo acompañado de otra gente solo, pero la forma mejor que tenemos de aprender es estando al lado de alguien que sabe más que nosotros, y él era el mejor maestro. Entonces, estas 12 personas estuvieron aprendiendo con él esos 3 años de ministerio, y Jesús lo quiso así para que después su misión no quedara parada cuando él se fuera, sino que todo pudiera continuar. Igual que en ese momento Jesús veía a esa gente, ese pueblo con tanta necesidad, Dios también ve así nuestra sociedad hoy. ¿No? Hay mucha gente que vive desesperada, sin ningún rumbo ni objetivo en la vida, y en medio de todo esto, como dice aquí, rogad al Señor que mande obreros, pues también nosotros debemos orar para que el Señor mande obreros, pero es que podemos ser todos nosotros, que Él nos envíe, que Él nos use para hacer su misión. La cosecha es mucha y los obreros pocos, así que esto es ánimo a todos, no podemos quedarnos parados, ¿vale? Y es normal que nos sintamos que no podemos o que la situación es muy difícil. Además, llevamos 2 años muy complicados, todos lo sabéis, las iglesias han tenido que parar, no se puede hacer reuniones con mucha gente, ¿no? Nuestro ideal inicialmente de Batec era juntarnos mucho con personas, hacer muchas relaciones personales con otra gente, y todo esto se ha tenido que parar. Pero tenemos que tener claro que Dios nos ha elegido para este momento, a todos los que estamos aquí, para este momento histórico, y por algo es que ha pasado esto y que estamos haciendo su misión hoy. No nos ha elegido a ninguno de nosotros porque seamos más capaces que otros, ni porque podamos llevar la misión a ningún sitio por nuestras fuerzas, pero sí que nos deja unas instrucciones, el ejemplo de Jesús y la ayuda y el poder del Espíritu Santo para poderlo hacer. Hay un trozo de un versículo del libro de Esther que dice, en el capítulo 4, que dice: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este?
¿no? Todos sabemos la historia de Esther, que llegó en un momento y gracias a que ella llegó al trono pudo salvar a su pueblo. Pues lo mismo, ¿no?, nos podemos decir a nosotros. ¿Quién sabe si Dios no te ha puesto a ti en tu clase de instituto o no te ha puesto a ti en este edificio con estos vecinos o en este trabajo para que hagas su misión en este momento, en este sitio? Así que si vivimos convencidos de que Él nos ha elegido para algo concreto, pues será más fácil seguir adelante, aunque seamos muy conscientes de que nosotros no damos la talla, ¿vale? Y entonces ahora sí ya vamos a centrarnos en el capítulo 10 de Mateo. Iremos leyendo trocitos, ¿vale? Y de este capítulo, bueno, se podría sacar muchísimo más, seguro que gente muy estudiosa de la Biblia podría sacar muchísimo más que yo. Pero yo he sacado 7 instrucciones que creo que pueden ser de provecho para todos, ¿vale? Vamos a leer primero los versículos del 5 al 8, que dice: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayáis entre los gentiles ni entréis en ningún pueblo de los samaritanos. Id más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayáis, predicad este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsad a los demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratuitamente. Entonces, la primera instrucción que yo aprendo es que la misión debe ser concreta. En los versículos 5 y 6 dice: no vayáis entre los gentiles, no entréis, id, en este momento les decía, id al pueblo de Israel. Les está diciendo que se centren en unas personas en concreto para hacer su misión. Y esto es lo que debemos hacer nosotros también. No podemos llegar a todo el mundo, no podemos abarcar a todo el mundo. Tenemos que centrarnos en personas en concreto que sean las que creemos que Dios ha puesto en nuestro camino para que nosotros les llevemos el mensaje. Preparando esto escuché una frase que me gustó mucho, que era: hay que ponerle rostro a la misión. Nuestra misión tiene que tener la cara de alguien. Cuando pensemos en voy a ser misionero, tenemos que ver a esa persona a la que quieres hablarle de Jesús. Y también Dios te ha dado unos talentos o unos dones concretos y te ha puesto en unas circunstancias concretas que tienes que usar para hacer la misión en esas circunstancias, en ese momento, con esas personas, ¿vale? Así que la primera instrucción es que la misión debe ser concreta. La segunda instrucción es que la misión debe tener una doble vertiente. Si vemos a partir del versículo 7 y el 8, nos dice 2 cosas que Jesús les dijo a sus discípulos: que debían predicar el reino de los cielos está cerca, les dijo en ese momento. Debemos ser proclamadores del reino, y el reino hoy en día es lo más importante del reino, es el rey, es Jesús. Así que debemos hablar de Jesús a la gente, hablar de lo que Él enseñó, del perdón, de que Él murió por nosotros, de su resurrección y de cómo esto ha transformado nuestras vidas y nos da una esperanza que solo Él puede dar. Así que lo primero es que tenemos que predicar, tenemos que proclamar. Pero no es suficiente con esto, no les dice predicad y ya sigue, sino que les dice sanad a los enfermos, resucitad, limpiad. Dice 5 verbos que son, creo, muy importantes porque no abundan mucho hoy en día en nuestra sociedad, y que sería sanar. Estamos llamados a sanar a los demás en frente de una sociedad que lo único que hace es enfermar el alma, empobrecer a las personas, abusar unos de otros. A resucitar frente a una sociedad que mata y que destruye los proyectos de las personas, los sueños, una sociedad que destruye las familias. Somos llamados a resucitar. Limpiar frente a una sociedad que ensucia el corazón, que todo es sucio, todo es malo, todo es oscuro. Expulsar demonios, les decía. Igual hoy en día no vemos claro cómo expulsar demonios, o no todos, pero yo puedo relacionarlo con una sociedad que hay un montón de cosas, de ídolos y de cosas que nos ofrecen que pueden poseer nuestras mentes, que nos controlan nuestras vidas. Entonces somos llamados a sacar todo esto, ¿no?, de las vidas de las personas. Y luego dice, dad gratuitamente, o sea, regalar. Enfrente de, ya lo sabéis, una sociedad que te cobra por todo, nosotros podemos regalar a las personas, podemos regalar nuestro tiempo, podemos regalar cosas que vemos que otros necesitan, ¿vale? Así que
si no tenemos en cuenta estas dos vertientes, la misión de Jesús está coja. Tenemos que hablar de Jesús, predicar, pero también tenemos que hacer el bien a los demás. Seguimos leyendo de los versículos 9 al 15, que dicen: no llevéis oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entréis, buscad a alguien que merezca recibiros y quedaos en su casa hasta que os marchéis de ese lugar. Al entrar, decid: paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que vuestra paz reine en él, y si no, que la paz se vaya con vosotros. Si alguno no os recibe bien ni escucha vuestras palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacudíos el polvo de los pies. Os aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Como tercera instrucción, aprendo que debemos confiar en los recursos que Dios nos da para la misión. No nos faltará de nada. Debemos estar atentos también y saber aprovechar los recursos que nos vamos encontrando por el camino. A veces se abren puertas que no esperabas y tenemos que saber ver si esto viene de Dios y aprovecharlo. Y sí que es importante ocuparse, evidentemente, de tener recursos para poder llevar la misión adelante, pero no preocuparse o obsesionarse, porque Dios nos dice que Él nos proveerá. Y también dice: no acumules, no hace falta que lleves 2 mudas de ropa, no hace falta acumular cosas, y si tenemos de más, es importante compartirlo con los demás. De esto que hemos leído, los 4 últimos versículos del 11 al 15, aquí encuentro la cuarta instrucción, que es que la misión debe ser intencional. Esto es una de las cosas que más nos han remarcado en los 2 años y medio, 3 que hemos estado haciendo de formación en M4, que tenemos que aprender a detectar cuáles son nuestras personas de paz, los llaman ellos. Personas que cuando tú hablas con ellas, cuando tú les predicas, cuando tú compartes con ellos, ves que están dispuestos a recibir lo que tú les dices, o ves que están abiertos, o ves que son personas que tienen bondad dentro, simplemente que de momento no quieren recibir a Jesús. Y eso no quiere decir que no tengas que predicar a otros, pero sí que es verdad que tenemos que esforzarnos en que nuestras relaciones sean intencionales. La misión debe ser intencional. Tenemos un tiempo límite en esta vida, no sabemos cuál es, y tenemos que aprovecharlo al máximo. Entonces, es importante ir detectando cuáles son estas familias o estas personas que aceptan esta paz, llevarles la paz que nos viene de Dios, que muchas veces en este mundo no está, y no solo predicarles sobre arrepentimiento, sobre juicio, juzgarles, sino también pues bendecirles, darles ayuda o paz en momentos de necesidad, ¿vale? Y tener claro cuáles son estas personas y poderles dedicar tiempo. Ser intencionales en nuestras relaciones con otros. También nos podemos encontrar con que alguien nos rechace, o alguien nos confronte, o alguien no esté de acuerdo en escucharnos, pues entonces pues no pasa nada, ya está. No tenemos que guardar rencor, no tenemos que quedarnos con eso dentro. Aquí dice: si alguno no os recibe bien, al salir de esa casa, de ese pueblo, sacudíos el polvo de los pies. Pues ya está. No acumulemos polvo de esas experiencias malas, no nos quedemos con eso dentro, y que no nos frene para seguir buscando personas que sí que estén dispuestas a escucharnos o aceptar lo que Jesús tiene para ellos. Seguimos leyendo un poco más, del 16 al 25. Dice: os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tened cuidado con la gente, os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Por mi causa os llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os arresten, no os preocupéis por lo que vais a decir o cómo vais a decirlo. En ese momento se os dará lo que habéis de decir. Porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por medio de vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo os odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel
antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebú, cuánto más a los de su familia. La siguiente instrucción es que debemos aguantar el sufrimiento en medio de la misión. Aquí nos dice que vamos a sufrir como ovejas en medio de lobos. Sabemos que las pobres ovejas, cuando les vienen los lobos, ellas saben que los van a comer y seguramente se quieren esconder, se quieren escapar, sufren. Entonces nos dice que somos ovejas, pero que tenemos que ir en medio de lobos. Y además que somos llamados a transformar a esos lobos en ovejas también, para que luego vuelvan a ir a los lobos, a seguir transformando. Con lo cual, no hay opción. Estaremos siempre rodeados de lobos, ¿vale? Pero es a lo que estamos llamados y a Jesús nos avisa. Nos dice que debemos ser sencillos y astutos, como palomas y como serpientes. Para ser ovejas en medio de lobos tenemos que ser sencillos y astutos. Quiere decir, sencillos, pues acercarnos a las personas, a llevarles el mensaje sin ningún plan oculto, sin ninguna cosa rebuscada, con sencillez, con naturalidad, ¿vale? Como hacía Jesús. Y astutos, pues intentar ser sensibles a las necesidades de estas personas, a ver cuáles personas, ¿no?, qué lobos nos van a recibir mejor que otros, qué personas van a estar más abiertas a escuchar el mensaje y saber bien qué decir, que muchas veces no lo sabemos, pero como dice aquí en una parte del texto, tranquilos que si es el momento y las personas indicadas, Dios ya pondrá palabras en vosotros a través del Espíritu Santo. También en el versículo 22 dice que seremos odiados, pero que si perseveramos hasta el final seremos salvos. Esto es difícil de aceptar, ¿no? Que igual hay gente que te va a rechazar por lo que tú crees, pero ya Jesús nos adelanta para que nos preparemos, que esto va a pasar. Y de hecho, si vemos su vida, vemos que a él le pasó. Incluso sus personas más cercanas, finalmente, en sus últimos momentos de vida, lo dejaron solo por miedo, ¿no? Y lo abandonaron. Pero él vemos que sí perseveró en la misión que le había encomendado su padre, siguió adelante y gracias a esto resucitó y nos ha salvado a todos los que creemos en él. Y gracias a su gracia y a este regalo, ¿no?, pues nosotros también podemos seguir adelante, aunque estemos en medio de lobos y sufriendo, pero él nos da las fuerzas, ¿vale? Y aunque a veces no permanezcamos, nos da fuerzas y ayuda para poder volvernos a levantar. Leemos un poquito más, ya estamos llegando casi al final del texto, del 26 al 33. Dice: así que no les tengáis miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz. Lo que se os susurra al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él tiene contados aún los cabellos de vuestra cabeza. Así que no tengáis miedo. Vosotros valéis más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. La sexta instrucción sería que no debemos tener miedo durante la misión. Aunque sepamos que vamos a sufrir, pero Jesús estaba animando aquí a sus discípulos y nos anima a nosotros hoy a no tener miedo. En estos pocos versículos lo dice 3 veces, literalmente: no tengáis miedo, no temáis, no tengáis miedo. Nos recuerda que Dios cuida constantemente de nosotros. Él tiene el control de todo y tenemos que estar tranquilos de que nada de lo que vaya a pasar puede quedar fuera de su control o de lo que Él domina. Nos pone el ejemplo de las aves, ¿no?, que si Él cuida de unos gorrioncitos y no deja que ninguno se caiga al suelo sin su consentimiento, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, ¿no?, que somos lo favorito de su creación? Y tiene contados cada uno de nuestros cabellos. Así que vamos a estar bien cuidados y siempre con Dios protegiéndonos. Así que aunque a veces asuste tener que dar según qué paso, pero no tenemos que tener miedo.
y debemos enfocarnos en hacer la misión a la que cada uno seamos llamados, confiando en su cuidado, y que el miedo no nos deje paralizados, ¿vale? Y por último ya acabaremos este texto hasta el versículo 42 y de aquí sacaremos ya la última instrucción. Dice: no creáis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Quien os recibe a vosotros me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, os aseguro que no perderá su recompensa. Finalmente, la última instrucción de Jesús es que la misión implica renuncia. No debe haber nada más importante en nuestra vida que Jesús, y lo que Él hizo en la cruz lo cambió todo. Él renunció a todo en ese momento, renunció a su vida, renunció a su lugar en el cielo junto al Padre, a su perfección, que nunca había entrado en contacto con el pecado, para cargar con nuestros pecados y morir por nosotros y estar separado de su Padre. Y Él renunció a todo para darnos la vida y que nosotros podamos un día tener vida eterna. Así que, evidentemente, si queremos cumplir su misión y seguir su ejemplo, tenemos que renunciar a nosotros mismos, a cosas que igual nos apetecen más, renunciar, decía David hace 2 semanas, a poner por delante nuestra familia que Él, que esto, bueno, pues es difícil, ¿no? Porque es lo que más queremos en esta vida, pero es un regalo. Tenemos que entender que nuestra familia aquí es un regalo de Él. Y tenemos que cargar la cruz. Él en la cruz cargó nuestros pecados para salvarnos, y nosotros, la cruz debe ser cargar, pues igual con las necesidades del prójimo, de la gente que nos rodea, renunciar a nosotros para poder ver la necesidad en los demás y cargar con sus problemas y poder ayudar, dar nuestra vida por las personas, igual que Jesús dio su vida por nosotros. Y evidentemente Jesús llegó a toda la humanidad, pero nosotros nos recuerda esto, que es algo concreto. No puedes llegar a dar tu vida por todo el mundo, pero sí puedes esforzarte en darte por otras personas que estén cerca y que igual necesitan mucho de ti. Y al hablar de renuncia, pues para nosotros también como Batec, evidentemente, estamos renunciando a vosotros. Y aunque nos veis que estamos con ilusión y evidentemente estamos convencidos de que estamos haciendo lo que Jesús y lo que Dios quiere, pero también es difícil. Para Laia, sobre todo, pero para todos, porque, bueno, sobre todo las hermanas, hemos nacido aquí, ya lo sabéis, y os queremos un montón y os echaremos mucho de menos. Y no veros cada semana y no abrazaros y no poder estar aprendiendo conjuntamente cada domingo con vosotros, pues para nosotros es renuncia también. Pero estamos contentos y sabemos que seguiremos juntos hacia adelante. Esperamos venir de campamentos con vosotros también. Pero bueno, no quería acabar sin deciros que os echaremos de verdad mucho, mucho, mucho de menos. Y que muchas gracias por siempre y por todo vuestro apoyo. Y nada, os pongo un momento un resumen de estas 7 instrucciones para la misión, que como os he dicho y quiero recalcar, no sirve para nosotros que vamos a hacer un punto de misión, no sirve para misioneros que van a África, sirve para todos en nuestro día a día en el sitio donde estemos. La misión debe ser concreta. Ponle rostro, ponle cara a tu misión.
La misión debe tener una doble vertiente, debemos predicar, pero debemos hacer el bien a los demás. Debemos confiar en los recursos que Dios nos da para la misión y aprovechar las puertas que Él nos va abriendo. La misión debe ser intencional. Cada cosa que hagas en tu vida, cada hobby al que te apuntes, cada cena que vayas a pensar con unos amigos, ten en cuenta que en ese momento puedes estar haciendo misión con esas personas con las que te vas a relacionar. Debemos aguantar el sufrimiento en la misión y sabemos que habrá tiempos difíciles, pero no debemos tener miedo en la misión porque tenemos a Dios cuidándonos y controlándolo todo. Y la misión implica renuncia. Y esto, bueno, a mí me parece muy difícil cumplir con estas instrucciones, muy, muy difícil. Pero entonces, preparando esto y pensando en la predicación de hoy, me encontré con un versículo que es con el que os quiero dejar. Bueno, son 2 versículos en el libro de Efesios que hablan de que Dios realmente puede hacer mucho más a través de nosotros de lo que nosotros podemos imaginar o pensar o soñar, gracias a que tenemos poder. Y esto a mí me cuesta mucho de creer, pero realmente, si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos poder. Lo dice muchas veces en su palabra. Así que tenemos poder para llevar a cabo su misión. Y nada, os leo este versículo y ya termino, que dice: al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él se da la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.